Seguro estos días escuchaste hablar mucho sobre El Eternauta, pero ¿qué tiene para decirnos el psicoanálisis sobre esta serie? Si te interesa eso, quédate en este video porque vamos a analizar uno de los textos más importantes de Sigmund Freud, El malestar en la cultura, para tratar de entender de qué se trata esto de nadie se salva solo. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Como les adelanté, hoy vamos a hablar de una de las series que está en boca de todos en virtud de esta nueva versión publicada por Netflix. Estamos hablando de El Eternauta, esta historieta argentina seriada creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Este video no se trata de spoilear el contenido de la serie, así que aquellos y aquellas que todavía no la vieron, no se vayan porque no vamos a dar ningún dato picante relevante sobre la serie. Esta es una de las historietas más importantes, no solo de la Argentina, sino también de la región, que fue publicada por primera vez en el año 1957 con varias reediciones posteriores. El nodo central de esta historia tiene que ver con una invasión alienígena caracterizada por esta famosa nieve blanca que cae sobre la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, acabando con la vida de gran parte de la población. Y continúa esta trama a partir de la resistencia que encarnan personas corrientes, personas de la vida común, como el caso del protagonista Juan Salvo, el Eternauta, que de alguna manera conjuntamente con sus vecinos, con aquellos sobrevivientes a esa primera invasión, organizan la resistencia a esta invasión alienígena. Como les decía, es una de las historietas más relevantes de nuestro país y de Latinoamérica y se caracteriza por el hecho de que el personaje central no es un superhéroe con superpoderes, sino, como bien les decía, una persona común y corriente que logra organizar colectivamente la resistencia a esta invasión alienígena que, más allá de algunos monstruos, de algunos personajes en particular, no queda del todo claro, por lo menos en esta instancia de la serie, de qué se trata. Mucho se ha dicho en relación con El Eternauta, vinculado precisamente a este aspecto de la lucha colectiva, es decir, a esta respuesta colectiva que se organiza por parte de población común y corriente. En virtud del contexto en el cual surge y en el cual es reeditada esta historieta por parte de Oesterheld, se ha planteado que de alguna manera constituye una crítica un tanto subrepticia a el contexto de dictadura que caracterizaron estas décadas del siglo pasado tanto en nuestro país como en la región. De ahí que muchas lecturas políticas han puesto el acento en esta cuestión, ¿no?, de la lucha colectiva, de la salida colectiva frente a esta crisis, a este ejercicio del poder que de alguna manera viene a condicionar y a transformar la vida de los ciudadanos. Estas interpretaciones también cobran fuerza teniendo en consideración que el propio Oesterheld, así como también sus hijas, fueron desaparecidos por la última dictadura militar instaurada en nuestro país en el año 1976. Pero más allá de estas interpretaciones contextuales, podemos echar mano a la propuesta del psicoanálisis para tratar de entender también de qué se trata esta cuestión de lo colectivo, de este eslogan "nadie se salva solo". Y para eso podemos recurrir a uno de los textos más importantes de Sigmund Freud, que es El malestar en la cultura, un texto del año 1930, cuya tesis central plantea que la cultura, es decir, la vida colectiva, es también una fuente de malestar para el sujeto. Esta fuente se suma a otras dos. Por un lado, la naturaleza, es decir, los eventos naturales que pueden generar un malestar. Además, otra fuente de malestar es el propio organismo, es decir, el propio sujeto. Por ejemplo, cuando se manifiestan enfermedades que generan también una afectación a la vida del individuo. Y por último, nos dice Freud que también la cultura constituye una fuente de malestar, en tanto y en cuanto representa una limitación para la vida pulsional, es decir, para esta energía vital que caracteriza al sujeto. Cuando hablamos de pulsiones desde una perspectiva psicoanalítica, estamos hablando precisamente de esta energía vital que, según Freud, nos caracteriza a las personas, es decir, es esta búsqueda de satisfacción de las necesidades más elementales. Estamos hablando de necesidades tales como la alimentación, el afecto, el cariño, entre muchas otras. Cuando hablamos de pulsiones,
No estamos hablando de instintos, conceptos que a veces pueden confundirse. Pero la diferencia es que, según el psicoanálisis, las pulsiones tienen la característica de la plasticidad, es decir, que pueden modificarse, que van variando a lo largo del tiempo, no como los instintos, que son respuestas automáticas que perduran precisamente en el tiempo. Según Freud, todas las personas nos caracterizamos precisamente por esta energía vital que nos lleva a buscar la satisfacción de nuestras necesidades más elementales, de nuestros deseos. Estas pulsiones de vida, que Freud las categoriza como pulsiones sexuales y también vinculadas a la agresividad, es decir, que son estas energías vitales que nos llevan a buscar la satisfacción de nuestras necesidades. Lo que plantea Freud en El malestar en la cultura es que precisamente la vida colectiva lo que hace es representar una limitación para que el sujeto pueda expresar sin límites, digamos, esas pulsiones, esa energía vital. En consecuencia, podemos decir que el sujeto renuncia en gran parte a esas pulsiones, a esa energía vital para poder vivir en sociedad. Porque el dato más importante es que no hay satisfacción de esas necesidades si no es a través del vínculo con los otros. Es decir que aun cuando tenga que renunciar a esa parte de esa energía vital, lo cierto es que la satisfacción de todas esas necesidades se realizan en presencia del otro, en contacto con los otros. Por eso desde el psicoanálisis decimos que el yo no es sin los otros, sin esos vínculos significativos que se conforman en una primera etapa del sujeto y que luego se van reproduciendo en la interacción con otras personas. De hecho, el propio autor, al hablar de los alienígenas, que de alguna manera implican, representan este malestar para los protagonistas, utiliza el concepto de el ellos, ¿no? Un concepto que también en la teoría psicoanalítica representa esto vinculado a lo pulsional, ¿no? A este mundo de esa energía vital que busca la satisfacción de aquellas necesidades o deseos más elementales. Puede que sea una casualidad, pero desde el punto de vista del psicoanálisis no hay casualidades, sino causalidades, y en consecuencia podemos pensar entonces que ese concepto del ello viene a representar esas pulsiones que de alguna manera entonces necesitan ser recortadas, contenidas para la vida colectiva. De manera que si hacemos una lectura de este texto, de esta propuesta psicoanalítica de Sigmund Freud, vamos a entender que no hay posibilidad del sujeto si no es con los otros, es decir, que la salida siempre es colectiva y por tanto, como nos plantea el Eternauta, nadie se salva solo. Espero que este contenido les haya gustado. Seguramente, y también desde una perspectiva psicoanalítica, nos podremos adentrar en el análisis particular de alguno de esos personajes. Así que si les interesa que hagamos foco en alguno de estos protagonistas del Eternauta, pueden dejarme sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones para que podamos retomar esta propuesta. A todos quienes ya se suscribieron al canal, les agradezco por replicar el contenido, por sumar sus comentarios, sus me gustas. A quienes estén accediendo por primera vez a partir de este video, les pido también lo mismo, que nos dejen sus comentarios, sus opiniones, que le den compartir, que se suscriban al canal, porque como siempre les menciono, esta es la mejor forma que tenemos de ampliar los márgenes de este debate y seguir pensando críticamente en torno a estos temas. Nos vemos la próxima semana en nuestro próximo video.